Bien, entonces vamos a empezar, chicos. A ver, nos dan este ejercicio, que es como un juego en el que hay que adivinar un número, ¿ok? En pocas palabras, nos dan esto, esto es lo que nos muestran por pantalla y nosotros debemos adivinar los números. Si el número está, simplemente aparece, ¿ok? Eso. Vamos leyendo la indicación, ¿ok? Entonces nos dicen, la actividad consiste en realizar un programa que simule un juego que consiste en adivinar un número secreto. El juego debe solicitar al usuario que ingrese el número de turnos posibles a jugar. El usuario ingrese el número de turnos posibles a jugar. ¿Ok? Ojo, validar que se ingresen números y no letras. Y que sea un número mayor o igual a 3 y menor a 10. Bien. Luego, el programa deberá de generar un número aleatorio secreto de 3 dígitos. No pueden repetirse los dígitos. Posteriormente, para cada turno debe solicitar al usuario el ingreso de un número de un solo dígito mayor o igual a 0 y menor a 10. En el caso de que el usuario adivine un dígito, se deberá mostrar. Gana el usuario si logra descubrir todo el número antes de que se acaben los turnos. ¿Ok? Mostrar, bueno, mostrar un mensaje al final si fue ganador o perdedor. Y aquí está lo que debería aparecer por pantalla. Entonces, se le pide al usuario el ingreso de turnos, el usuario ingresa y empieza a salir el número secreto, turno 1, ingresa un dígito y así, hasta que llega el quinto. Si el usuario adivina el número antes de que se acaben esos 5 o en el último turno, entonces gana. Si no lo hace, pierde. ¿Ok? Y eso debemos mostrarlo por pantalla, si ganó o si perdió. Bien. Algo que podemos ver de una vez en nuestro ejercicio, ¿cuál es? Debemos generar, ¿qué? Un número aleatorio. Okay. Si debemos generar un número aleatorio, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer entonces? Hola, ¿sí me están escuchando? Hola, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, ya. Me dicen que debo generar un número aleatorio. Entonces, si nos están hablando de aleatoriedad, ¿qué es lo primero que debería hacer? Poner la biblioteca de random. Ya, importar random, correcto. Ok, entonces, ¿cómo importamos random? Import random y el apodo que en este caso es RD. Ok, eso es lo primero. Además, bien. Ya con eso sabemos que en cualquier momento que vamos a utilizar random, ya tenemos importada nuestra biblioteca. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Nos dicen entonces que debemos solicitarlo primero, solicitar al usuario que ingrese el número de turnos posibles a jugar. ¿Ok? ¿Eso con qué lo hacemos? ¿Cómo pedimos al usuario que ingrese el número de turnos? Input. Un input, ¿verdad? Entonces ponemos cantidad de turnos y eso va a ser con input. ¿Ok? Mostramos un mensajito al usuario. Ingrese número de turnos, tal como está ahí en el ejemplo. ¿Ok? Ingrese el número de turnos. Bien. Ahora, siempre que a nosotros nos digan validar, si usted ven esta palabra ya, que dice validar de una, lo que a mí se me viene a la mente, ¿qué es? While. While, ¿verdad? La secuencia, o en este caso la función while. ¿Ok? Para esto sirve while. Para los bucles, para repetir la cantidad de veces algo que yo no conozco, cuántas veces es, y también para validar. ¿Ok? En este caso, ¿qué nos piden validar? A que se ingrese un número en el rango de 3 a 10. Ajá. Primero que lo que se ingrese sean números y no letras. ¿Ok? Y lo otro, que el número sea mayor o igual a 3 y menor a 10. O sea, ¿qué tenemos ahí? Dos condiciones, ¿verdad? ¿Ok? Ahora sí, Pero entonces, la segunda no puede completar la primera, ¿no? ¿cómo?
Porque si tú pones que un número sea mayor o menor a, o sea, se supone que estás hablando de otro número, ¿no? Ajá, ya. Entonces Pero la si el- primera ya no, eso antes era una condición, ¿no? ya, ya, pero si el usuario te ingresa una vocal, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Mm, por eso, o sea, no puede ser mayor, igual te va a salir, no te va a salir nada porque no es un número. Ya, perfecto. Pero ahí habría un error, porque ya Mm, directamente te va a tomar el valor A, ¿ok? Pero tú para hacer esta comparación, ¿qué es lo primero que debes hacer? Porque el input, qué te envía? un string Un string, ¿verdad? Deberías convertirlo ¿a qué? entero. A un entero, ¿verdad? Ok. Entonces, desde ahí, si el usuario te ingresa una A, ¿qué va a pasar? Sangra el programa, como dice el profesor. Te da un error, ¿ok? Bien. Sí, Entonces, si te da un error, tu programa simplemente no va a funcionar, pues se cae y se cae, no va a funcionar. Y no va a entrar ni siquiera al bucle. claro. O sea, se va a morir antes de que analice el bucle. Entonces, Ya. ya, lo que tú debes analizar primero es esto, que el usuario no te ingrese letras, sino dígitos, te ingrese números. ¿Ok? Y a su vez, luego de que ya verifiques que si es un número, ahí puedes comparar. ¿Ok? Mira, podríamos hacerlo así. Vamos empezando, ¿no? Tenemos el while. While. Sentencia while. Y vamos a poner directamente lo que es la condición, ¿ok? Si mi condición es que el número sea mayor igual a 3, o sea, la cantidad de turnos, sea mayor o igual a 3, ¿y qué más? Menor a 10. Esa sería mi condición, que está aquí. Pero while, ¿qué necesita recibir aquí? Una condición que se haga verdadera, ¿sí o no? Mm, sí. Sí, ok. Para que entre a mi bucle, ojo, y aquí ya estoy haciendo un bucle, entonces lo ingreso de este input aquí. Esto de aquí, veanlo como una forma que siempre va a suceder, ¿sí? Cuando hagan este tipo de validaciones. O sea, crean una variable primero. Verifico mi variable y creo una variable que haga que mi condición de aquí sea verdadera. ¿Ok? Pero en este caso me están pidiendo verificar que el número sea mayor o igual a 3 y menor a 10. Es decir, para que while se haga verdadero, esto debe ser lo contrario. No sé si me hago entender. Not. Por ejemplo, pueden hacerlo de esta forma o virar la condición. ¿Ok? Mientras, así se leería en el lenguaje normal. Mientras no, o sea, cantidad de números no esté entre 3 y 10, vuelvo a pedir. Ya. Hasta ahí está claro. Sí, porque si no, no va a entrar al bucle. Exacto, ¿verdad? Ahora bien, yo necesito definir mi variable al inicio, haciendo un caso de tal forma que esto que está aquí se cumpla. Para que entre al bucle y me pida el input. Ok. Ahora, voy a poner aquí, qué sé yo, poner el 2 ya. Ahorita va a pasar. Ahorita, o sea, ahorita no se va a cumplir porque el 2 no está entre el 3 y 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Le damos play, pide el ingreso de turno. Y ahí me da un error. ¿Por qué me da el error? Porque el input, ¿qué hace? Me retorna ¿qué? Un string, ¿verdad? Entonces yo lo actualizo a un Un entero. string. Un string. Y ahí vamos a ver. Si yo ingreso 2, ahí me pide de nuevo, ¿sí ven? Bacán. Pero ¿qué pasa si yo ingreso una letra? 1. Ahí está el error. ¿Y cómo verifico entonces? Está bien, lo que tú me decías era que se podía hacer como una condición, ¿ok? Pero eso es suponiendo que el usuario siempre me va a ingresar un número. Pero en este caso me piden validar también que no se ingresen letras, sino solo números. Aquí. Me piden específicamente que haga eso, validar que el usuario no ingrese letras.
Por esa razón es que yo tengo que hacer dos condiciones. La que verifique que no se ingresen letras y la que ahorita acabamos de hacer que sea mayor o igual a 3 y menor a 10. Entonces, ¿cómo yo podría verificar que lo que me ingrese el usuario sea un número? Hay una función que me sirve para eso. No sé si alguna vez la escucharon o alguno de sus profesores se las dijo. Con isDigit. ¿Qué hace isDigit? Lo que hace es verificarme que el string que me recibe el input sea un dígito. Y un dígito, ¿qué significa? Sea un número, pero en un string. Esto es un dígito. Un número en forma de string. Eso sería un dígito. ¿Ok? ¿Por qué debo verificarlo así, en forma de string? Porque todavía no lo voy a convertir como que a entero. Si se dan cuenta, acá lo convierto al entero. Aquí no lo puedo convertir todavía. Un ratito, denme un segundito. Bien, entonces, yo verificaría con isDigit, ¿no? Esta sería una condición. Voy a hacer más acasito. Okay. Y aquí me falta la condición de verificar que se ingrese un dígito y no letras. ¿Cómo sería mi condición entonces? Ya, entonces, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo yo Una verifico? pregunta, Sí, dime. o sea, es una idea, pero no sé si no podemos hacer una lista de 3 a 9 y decir que tiene que estar en esa lista lo que el usuario ingrese, ¿no? Sí, O se también, podría, pero se complicaría más. te complicarías un poquito, la verdad. Tendrías que andar haciendo un for para buscar cada número y verificar que cada número sea igual al que ingrese el usuario y eso. Mm, O sea, tendrías que recorrer la lista y verificar número por número para ver si ahí hay uno que se parezca. Y esto aquí es solamente con isDigit, tal como dijeron ahorita, ¿no? Entonces, yo tengo mi variable, cantidad de turnos. ¿Cómo sería? Punto, isDigit. Aquí estoy verificando que cantidad de turnos sea un dígito. Ok. Pero ¿cuándo debería entrar al bucle? ¿Cuando es un dígito o cuando no es un dígito? Aquí me comí el like. No es un dígito. Cuando no es un dígito, ¿verdad? Entonces sería el caso contrario. ¿Ok? Y véanlo de esta forma. Si se dan cuenta, ustedes cuando vayan a hacer las condiciones de un bucle, podrían verlo como que resolver lo que me piden. O sea, las condiciones que me piden, pero lo que yo ingreso en mi condición debe ser lo contrario. ¿Ok? Se dieron cuenta que lo primero que hice fue resolver las condiciones. Y como yo quiero que entre a mi bucle, le pongo lo contrario para que así ingrese. Ahora sí, ¿cuál sería el conector correcto en esta condición? And, or, ¿qué dicen? And. And. Ya, vamos a poner and. ¿Ok? Si pongo and, ¿qué va a pasar? Ya, ahora, ojo. Aquí ya tengo un problema. Tengo que volver a definir mi variable inicial. ¿Por qué? Porque si pongo un número entero como este, me va a salir error ahora aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Imagínense un caso que haga que esto se haga verdadero y este se haga verdadero. ¿Cuál sería ese caso? ¿Mm? Por ejemplo, hace un rato pusimos el 2, ¿verdad? Con este 2 yo hago que esto de aquí se cumpla. Pero ¿cómo hago que se cumpla lo de acá? ¿Qué les dije que hacía el isDigit?
¿Qué verificaba? Verificaba un número que esté en forma como de un string, o sea, un dígito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente ese número ponerlo como un string. Poner 2 o incluso puedo poner -1 y se sigue cumpliendo esto de aquí, porque no está entre 3 y 10. Puedo poner 11 y se va a seguir cumpliendo las condiciones para que esto sea verdadero. ¿Ok? Vamos viendo qué sucede en este caso. A ver, ya. Ok, aquí me da un error, ¿no? Dice que esto aquí no recibe. Ah, ya, aquí entonces tendría que convertir en un entero. Ahí lo convertí en un entero porque si no me va a salir el error. ¿Viendo? Ahí sí. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner un 1. ¿Y qué pasó? No es tributado el digit. Ah, lo convierte en entero también aquí. Allá. Este de aquí, que está aquí, ¿qué pasa? Una vez que el usuario me ingrese, por ejemplo, dijimos el 2, ¿verdad? El 2. Bien. Al hacer esto, ¿qué está pasando? Ah, perdón, aquí. 2. Déjame borrar ese dibujo. Así es lo que me ingresa el usuario, ¿verdad? Porque el input me recibe un string. Bacán. ¿Qué hace el entero? Lo convierte eso a un 2. Así, en entero. Entonces, este 2 pasa a tomar el valor de acá. Ya no sigue siendo un string, sino un entero. Entonces, aquí me va a dar este error que ocurrió hace un rato. Así que a mí no me conviene convertir a un entero todavía esta cantidad de turnos que me ingresa el usuario. ¿Cuándo yo lo convierto en entero? Una vez que yo ya sepa que es un dígito y que está en estas condiciones. Okay, entonces yo lo voy a convertir fuera del while. Aquí yo voy a convertir qué cantidad de turnos sea un entero. ¿Me entendieron por qué o hay alguna duda? Si puedes repetir otra vez, por favor. Ya, decía no. IsDigit, lo repito otra vez esta partecita, que verifica que sea un dígito. ¿Qué es un dígito? Un número en forma de string. ¿Okay? Ahí tal como está el 2. ¿Ok? Ahí. Esto verifica. Si yo no le envío a IsDigit algo así, me va a dar el error que me salió hace un rato. Esto aquí. Entero no es atribuido para IsDigit. ¿Ok? Entonces, yo estaba cometiendo ¿qué error? De una vez que el usuario me ingrese, convertirlo en entero. Entonces, a la siguiente ocasión que entra de nuevo en el bucle, ¿qué va a pasar? Cantidad de turnos ya no va a ser igual a -1 en string, sino a 2 entero, 2 en entero. ¿Ok? Como es 2 en entero, isDigit no puede soportar un entero. ¿Ok? Por eso es que yo lo convierto en un entero fuera de mi bucle. ¿Ok? Si lo hacía adentro, iba a ocurrir este error. Pero si lo hago afuera, ya no ocurre. ¿Ok? Es decir, este bucle se va a repetir cada vez hasta que el usuario me ingrese un número que esté aquí, en esta condición. ¿Sí? Cuando el usuario me ingrese, por ejemplo, 4, así, de esta forma. Cuando esté esto, se cumple y luego de que ya mi while verifique que se cumpla, ahí recién lo convierto en entero. Porque ya sale el bucle, o sea, se cumple, esto se hace falso y falso, sale y se cumple Ujú. mi Sí, ya entendí. condición. ¿Ok? Y queda un poquito más claro. Sí, ya entendí, gracias. Bien. Entonces tenemos eso, vamos a ver ahora sí qué ocurre. Yo escribo la cantidad de turnos, digo que es 2. ¿Qué pasó? Se acabó el programa. Porque salió el bucle. Pero, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué me salió del bucle si en verdad debería volverme a pedir? ¿Alguien?
Vamos analizando lo que ocurre en las condiciones aquí. Text, aquí está. ¿Qué ocurre en mi condición? La primera condición, cantidad de turnos es un dígito. El usuario me ingresó ese 2. ¿Okay? Es un dígito, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿ok? Verdadero. Y el segundo, el dígito, está entre, esto de aquí está entre, es menor o igual a 3, bueno, está entre 3 y 10, digamos. ¿Verdadero o falso? No, falso. Falso, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta condición? Tendría que ser falso. Esto se hace falso, ¿verdad? Sí. Entonces sale del bucle. Por eso es que ya terminó el programa. Pero yo quiero eso. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos analizar aquí? Que me basta a mí que una de estas dos condiciones no se cumpla para yo entrar a mi bucle. ¿Ok? Y vamos viendo los casos que hay en el caso del AND. ¿Ok? Vamos a suponer ahora que la primera condición es falsa y verdadero. ¿Esto qué es igual? Falso también. Falso, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo, ahí con el AND, cuándo esto se hace verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Cuando ambas son verdaderas, correcto. ¿Ok? Y verdadero. Ahí esto se hace verdadero. ¿Ok? Pero ahí voy lo que digo. A mí me basta que solo una de estas dos condiciones no se cumpla para entrar a mi bucle. ¿Ok? Or. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar el and por el or. Exacto, yo tengo que cambiar el OR. ¿Ok? Ahora, verifiquemos con OR. ¿Qué sucede con OR? Si ingresa el usuario, ¿cómo sería? Verdadero o falso, ¿sí o no? Ujú. ¿Y eso qué me da? Verdadero. Verdadero, ¿ok? Si ponemos falso o verdadero, También nos da verdadero. también nos da verdadero, correcto. Entonces, Ujú. ahí se cumple lo que yo necesito, que basta que una de estas dos condiciones no se cumpla para yo entrar a mi bucle. ¿Y cuando entro a mi bucle? Cuando toda esta condición es verdadera. ¿Ok? Si está entendido por qué en este caso se utiliza OR y no AND. Sí. Ujú. Todos, ¿está claro? Natalie, Nicole, Michelle. Sí, yo sí lo entendí. Ok. Entonces ahí está el OR. Ahora sí, nosotros le damos a iniciar. Entonces si le pongo 2, ahí sí, me vuelvo a pedir, ¿sí ven? Si le pongo 11, lo mismo. Si yo pongo 4, termina mi bucle. Porque 4 sí es un dígito y 4 también está dentro de esto. ¿Bien? Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? No. Ok, ahora sí. Hasta aquí ya está hecho la parte del ingreso. Ok. Sería como que, voy a comentar aquí. Pedir la cantidad de turnos. ¿Ok? Ahora, ¿qué viene? Luego de que yo pida la cantidad de turnos, ¿qué debo hacer? Luego el programa deberá generar un número aleatorio secreto de 3 dígitos. No pueden repetirse los dígitos. ¿Ok? Entonces aquí sería generar un número de 3 dígitos o 3 cifras, como quieran decirlo. ¿Cómo hago eso entonces? Con len. Ya con len, ya, ¿qué harías con el len? Vamos a darle. Ideas nomás. No importa si te equivocas. Mm, ¿No?
¿Cómo yo genero aquí un número aleatorio? Puede ser con ranking. Randy. Ya, random, ¿verdad? Entonces, puedo poner aquí como, pero ojo, mi número aleatorio debe ser de 3 cifras. Entonces, ¿cómo sería? No sé si ahí me van cachando un poquito. ¿Cómo podrían hacer? Imagínense esto, ¿ok? Estaría bien si yo hago esto. Miren, por ejemplo, si yo digo número aleatorio y que aquí sea rd.rounding y que yo ponga del 0 hasta un número de cifras así. Ahí. ¿Estaría bien? ¿Qué dicen? ¿Estaría bien esto? No, porque también podría salir uno de menos cifras. Exacto, ¿verdad? Me puede salir el 1 y eso no tiene 3 cifras. ¿Ok? Entonces, lo que realmente yo debería hacer aquí, ¿qué sería? Obtener 3 números aleatorios de una cifra. ¿Ok? Y eso después como que con esos 3 números aleatorios formar mi número de 3 cifras. No sé si me entienden ahí. Entonces yo tendría como que sí. En este caso, voy a crear una variable llamada número. Y ese número en un inicio va a ser el 0. ¿Okay? Entonces, yo conozco aquí una condición que me dice, ¿qué más? Que los números no pueden ser los mismos. ¿Sí ven? ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? Si yo necesito generar 3 dígitos, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente aquí? Utilizar. Aparte de random. Porque no me va a poner a hacer esto. Número 1, rd.random y acá. Número 2, rd.random y así. Me voy a complicar. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente a mí hacer ahí? Podríamos crear una lista vacía y generar los 3 números y poner una condición de que si está ya en el S no lo agregamos. Ya, es una idea, muy bien. Es una idea. Pero, ¿cómo genero los 3 números? O sea, a mí, lo primero que se me venía a la mente, era esto, utilizar un for. Un range. ¿Cuántos números aleatorios yo necesito crear? 3. 3. 3. Bien. Aquí yo tengo mi número, y ese número lo voy a obtener como rd, rounding. Como es un número, una cifra, ¿de dónde sería hasta dónde? 0 hasta 10. ¿Sí o no? ¿Por qué hasta 10? Que al final No se cuenta. no se incluye. Correcto. Bien. Ahora, ¿qué haría esto? Generar 3 números aleatorios. O sea, hace una iteración. Crea un número aleatorio, luego crea otro, y luego crea otro. Pero ese número aleatorio se está guardando en algún sitio. No, No, ¿verdad? todavía Yo no. necesito guardarlo en algún lugar. Y ahí es cuando podría, como tú dices, crear una lista. ¿Ok? Puedo crear una lista. Vamos a hacerlo un poquito así como una lista de números. Que en un inicio está vacía. Y aquí en esa lista voy a agregar ese. ¿Con qué agrego? Con la función add. ¿Ok? Vamos viendo qué pasa hasta ahí. Yo le doy clic. De turno, 4. Bueno, no le puse un print. Un print de esa lista de números. De números. Ahí está. Y justo me sale un caso que, ¿qué pasó aquí? Son Se números. repite. Son números repetidos, ¿verdad? Y yo no quiero que los números sean repetidos. Entonces,
Bacán. Yo sé que debo generar 3 números aleatorios, pero yo no conozco cuándo mi función random me va a generar tantos números aleatorios de tal forma que estos números no se repitan. ¿Ok? Yo genero 3, pero aquí se repitió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesitaba volver a generar para ver si el número no se repetía. Y si se volvía a repetir con el 6, por ejemplo, tenía que volver a generar. Yo conozco la cantidad de veces que random va a hacer eso. O yo puedo Sí, adivinar. Sí conozco, seguro. repite. A ver, Disculpa, ¿podrías? dale, tranquilo. O sea, decía, ¿no? Justo en este caso salió algo como yo quería para poderlo explicar. Se repitió el 7 y el 7, ¿verdad? Entonces, yo aquí con el for, ¿qué hago? Definir que este número aleatorio solo va a ocurrir 3 veces. Así que ya, esto fue lo que me salió. No tengo cómo volver a generar otro. Entonces, lo que yo necesitaría hacer es, como me salió repetido este 7, volver a generar otro número aleatorio. ¿Ok? Y digamos que volvió a ocurrir que ahora ya no salió 7, sino un 6, pero el 6 ya está. ¿Qué debería hacer de nuevo? Volver a generar otro número aleatorio hasta que no se repitan los 3. Ok, pero yo puedo saber con certeza cuántas veces se va a repetir esto. Hasta que sean todos diferentes. No, No, ¿verdad? no. Entonces yo no puedo. Podríamos usar un while, ¿no? ¿Mandé? Podríamos usar un while, ¿no? Exacto. Y esa es la forma correcta, con un while. ¿Ok? Porque yo no puedo saber cuántas veces voy a necesitar crear un número aleatorio para que estos 3 sean diferentes. ¿Ok? Ahí está entendido hasta ahora lo que acabo de explicar. Sí. Ya. Entonces no estaría correcto utilizar un for. Necesitaría utilizar es un while. ¿Okay? Mientras qué condiciones yo debería volver a generar un número aleatorio. Mientras que el número no esté en la lista. Ya, esa es una, ok. Entonces yo puedo hacer mientras número, not in, lista de número, yo pido esto. Okay. Vamos viendo esto. Lo voy a poner aquí, entre paréntesis, porque esto es una condición. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo hago esto. ¿Qué pasó? Bueno, número no está definido. Tengo que definir un número. De hecho, puedo definir cualquier número, ¿sí o no? Porque no hay ni un número en un inicio aquí. Pero aquí va a pasar algo feo. Creo que pasa algo feo. ¿Qué pasó? No sucedió algo feo. ¿Pero qué pasó? Solo me ingresó un número, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Si nos damos cuenta, ya, aleatoriamente salió 1, acá. Aquí salió el 1. Entonces, como salió el 1, lo agrego a la lista. Y vuelvo a verificar. Ya este número no es 0, sino el 1 que me salió acá. Entonces, 1 está en la lista, ¿verdadero o falso? Ya el 1 ya está ingresado. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Como es ver, a ver, ojo, a ver, repito. A mí random me generó el número 1, ¿verdad? ¿Ok? Luego de que lo genera, ¿qué hace? Lo agrega a mi lista. Este 0 ya no es 0. ¿Por qué? Porque se actualizó la variable y ya no es 0, sino 1. 1. Como número es 1, esto aquí es 1. Y verifica. 1 no está en la lista. ¿Verdadero o falso? El 1 no está en la lista. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿verdad? Como es falso, ¿qué pasó? Salió del bucle. No quiero Salió del bucle y ya no me volvió a pedir otro número. Entonces, ¿qué debería hacer yo para que se mantenga en el bucle hasta que tenga 3 números? ¿Mm? Y en antes lo dijo, creo que María. ¿Qué función deberíamos utilizar? ¿No? Aquí deberíamos agregar una función en la cual, mientras
la cantidad de elementos que tenga mi lista de números sea diferente a 3, De 3. yo vuelvo a pedir. ¿Por qué? Porque yo necesito que aquí haya 3 números. ¿Okay? Mientras leen de la lista de números sea diferente a 3, o el número no está en la lista, yo entro en mi bucle. ¿Por qué pongo OR? Lo mismo que sucedió arriba. Basta que solo una condición no se cumpla para poder entrar en mi bucle. ¿Ok? Estamos viendo. Ahora sí. Ahorita no va a hacer nada lo de los turnos. Pero ahí sí, miren, ¿qué pasó? Ahí sí me generó 3 números y los 3 números son diferentes. ¿Ves? Los 3 números son diferentes. Si yo vuelvo a ir, los 3 números son diferentes. Pero aquí hay otra cosa más. Y justo sale este ejemplo. Ok. Pero ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, aquí está el 10. Creo que debo poner hasta 9. ¿No? Dejen poner hasta 9. No sé por qué salió el 10, pero bueno. Pone que no incluye. Está raro eso. O sí incluye en el Randy. No me acuerdo. Randy creo que sí incluye al final, ¿verdad? El que no incluye al final es más adelante en vectores que van a ver, bueno, en matrices que van a ver otro Randy. Ese sí no incluye al final, creo. Bueno. Entonces, aquí hay un problema. Al unir yo al número, ese número que está ahí, digamos que aquí no fue 10 y no fue 9. ¿Ok? Al unir ese número, ¿cómo quedaría? 0, 1, 9. ¿Sí o no? sí. 0, 1, 9. ¿Esto aquí se considera un número de 3 cifras? No, sería 19. ¿No? Es como que si fuera el 19, exacto. O sea, como está un string bacán, lo puedo mostrar como un número de 3 cifras. Pero realmente eso no es un número de 3 cifras. Es un número de 2, porque el 0 es como que no contar. ¿Okay? Digamos en este caso de las cifras. ¿Okay? Entonces, ¿qué yo podría agregar en este caso para que no ocurra ese problema? ¿Mande? Primer número sea diferente de 0. Exacto, que el primer número sea diferente de 0. Y eso lo puedo hacer con un condicional nomás. Sí, el número, bueno, en este caso la lista de números, el primer elemento, si el primer elemento de la lista de números es equivalente a 0, ¿qué yo hago? Pedí otro número. Le voy a pedir otro número, ¿verdad? Un momentito. Yo debería volver a pedir otro número, ¿sí o no? Sí. El 0, hasta 9. Okay. Caso contrario, else. Bueno, no necesitaría en realidad crear un else, porque ya acá lo agrega. Okay. Pero si ocurre ese caso que el primer número es equivalente a 0, yo no lo voy a agregar. Perdón, que es equivalente a 0, no lo agrego. Ya. ¿Okay? Como no lo agrego, no sé, se va a seguir incumpliendo lo de acá. Bien, bien. Pero aquí vamos a tener otro problema. ¿Qué pasa si al generar aquí, de nuevo me da 0? Entonces tendríamos que hacer un bucle para que loopee infinitamente hasta que no, Ya, hasta que sea esa el es una número opción. correcto. Esa es una opción, ok. Y la verdad, o sea, por ejemplo, sus profesores siempre dicen que hay un millón de formas de resolver un Mm, ejercicio de programación, ¿ok? Y ustedes deben siempre tratar de buscar la forma más fácil. Si yo hago otro bucle, aquí me voy a extender confundir. bastante. Ahora, miren con este caso, cómo yo puedo arreglarme esto sin utilizar listas. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Yo creo la variable número un inicio, que sea esto. ¿Ok? Y en vez de el end de
de esa lista, voy a sacar el len del número. ¿Sí o no? Que en esta instancia, ¿cuánto es el len de número? 0. No, el len. ¿Cuántos elementos tiene ese string? 1. 1. 1 es diferente a 3. Y 1, perdón, bueno, en este caso, aquí también tengo que cambiar ya porque no es una lista. Yo tendría que cambiar. Aquí me toca cambiar, ojo. Como yo no quiero que mi primer elemento sea el 0, ¿qué podría crear yo aquí? Que ese string llamado número, indexado en el primer elemento, sea equivalente a 0. Ahí, aquí. Ahí. ¿Ok? Ahora, vamos viendo las condiciones. El len de número me da 1. 1 es diferente de 3. Esto se hace verdadero. ¿Sí o no? Sí. O número indexado en 0 es equivalente a 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ok? Verdadero y verdadero. Perdón, verdadero o verdadero. Verdadero. Entra a mi bucle y pide los números. ¿Sí ven cómo esa condición ahí funciona? Mm. ¿Sí? ¿No hay dudas con cómo funciona esa condición ahí? Sí, pero si pongo 0 no se estaría metiéndose al bucle indefinidamente, o sea, ¿Cómo? si yo ingreso el número 0, Ya. o sea, si el programa elige el número 0, Ya. igualmente Ahí entonces viene otra verificación que yo voy a hacer. Ahí va a cambiar ya, esta condición de aquí. Esta. Ok, ya no lo agrego en una lista, ojo. Ya no lo agrego en una claro. lista. Entonces, aquí viene. Yo verifico si, ya no lista de números, sino que si el número indexado en 0 es equivalente a esto. Ok. Si ocurre eso, ¿qué voy a hacer? Volver a pedir, volverlo, ¿no? ¿Cómo? Volver a pedir, o sea, volver a generar el número, ¿no? Ya. Ok, mira. Vamos viendo. Vamos viendo. Digamos que aquí ya me generó el 1. ¿Ok? Una vez que me genere el 1, de una vez acá se actualiza. ¿Sí ves? Porque esto ocurre conforme van recorriendo las líneas. Como salió el 1, de 1 esto se actualiza acá, ya no es 0, sino 1. ¿Ok? Como es 1, verifica. 1 es equivalente a 0. No. No, ¿verdad? Como no es equivalente a 0, ¿yo qué voy a proceder a hacer? Que ese número sea igual a qué. Ojo, aquí voy a cambiar algo. Voy a cambiar las variables. Y voy a ponerle una cifra. Yo genero una cifra aleatoria. ¿Ok? Y este es mi número. Voy a decir que ese número, indexado en 0, puedo hacerlo así. Bueno, no necesariamente. Puedo ponerlo así porque es la primera cifra, ¿no? Esto solo ocurre cuando es la primera cifra. Lo puedo actualizar. Ahí. Entonces, vuelvo de nuevo. Si el número aleatorio fue 1, esto sería 1 es equivalente a 0. Falso. Falso, ¿verdad? Ujú. Ok. Espérate que me estoy confundiendo. Claro, entonces ahí no entra al if, No entra porque no el sé cómo. correcto. Ya, entonces estoy diciendo que si es 0, si es equivalente a 0. Sí, número equivalente a 0. Ya. Déjame ver qué pasa hasta aquí. Voy a borrar esto. Voy a print número.
sea, no se quita esto. Ya. Me falta aquí esto. Ojo, lo convierto en un string, por si acaso. Esto. Para que esto siga siendo un string y yo pueda sacar el len. ¿Ok? ¿Hay alguna duda por qué lo convierto en un string? Yo no le puedo sacar len a un entero. ¿Ok? Entonces lo convierto en un string. A ver, ahora sí, de nuevo. Se quita esto. Bueno, ahí se acaba el programa. No se presentó el número, ¿verdad? Se quitó esto. Mucha madre. Esperen, déjenme borrar esto. ¿Qué pasó? Es que no estoy haciendo nada con esta cifra. Entonces voy a decir que número va a ser igual a esa cifra. Creo que se bugueó esta cosa. Creo que se bugueó. Esto es lo que sucede, un bucle infinito, por eso es que se bugueó. Ok, vamos viendo. Tengan cuidado con esos bucles infinitos, si no se les explota la computadora. Dirás broma. Ok, vamos viendo. Vamos analizando vuelta. Ok. Mientras ocurra estas condiciones que ya habíamos dicho, yo pido una cifra. Okay. Entonces, vamos viendo. Si número indexado en la primera posición, ¿ok? Es equivalente a 0, ¿qué va a pasar? Por eso cambié aquí las variables. Miren, aquí le puse cifra y acá le puse número. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es igual a 1? La cifra, ¿sí o no? ¿Sí está entendido eso o no? La cifra es igual a 1, pero número sigue siendo 0. Entonces, si número indexado en la primera posición es equivalente a 0, yo voy a actualizar ese número por la cifra. ¿Sí está entendido eso ahí? Sí. Sí, Sí, ahora sí. vamos viendo. Ay, no imprint. No sé por qué no imprime. Esperen un ratito. Esperen, déjenme pausar un ratito. Y el error que pasaba era que como la cifra... No, ¿Mandé? es que se me fue el internet, no estaba viendo lo que hiciste. Ya. Bueno, el error que estaba sucediendo por lo que no me imprimía nada era porque nunca entraba este if. Nunca entró aquí. O sea, por ejemplo, me generó un 1. Okay. No hacía nada pues con esa cifra, no la reemplazaba acá. Estoy diciendo que solo la reemplazo si 0 es igual a 0, pero bueno. Está medio raro eso, no sé por qué. Pero bueno, aquí está lo que debería hacer más o menos. ¿Okay? Entonces, si número indexado en 0 es equivalente a 0, a la primera vez se sucede eso, ¿qué voy a hacer? Este número que me genera aleatoriamente, lo actualizo. Y número ya no va a ser igual a 0, sino 1. ¿Sí ven? ¿Okay? Entonces, entra en el bucle de nuevo porque se incumple la de acá, que el len sea igual a, o sea, que haya 3 cifras. Pide otro número aleatorio. Supongamos que el número aleatorio es 2. Perdón, sí, 2. El número aleatorio es 2.
verifica. Esto es lo que obtiene ahora número, ya no tiene 0. Número indexado en la primera posición es igual a 0. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Falso, ¿verdad? Porque ya se reemplazó ese número aquí. Entonces, este if se hace falso, ya no ocurre esto. Directamente al else. ¿Qué hace? A esa cadena de caracteres que es número, le acumula el 2. Aumenta el Y, eso, 2. ahí es como que tuviera 1, ya no 1, sino 12. Sí. ¿Sí me entendieron? ¿Me entendieron hasta ahí? La primera parte no la entendí, o sea, ¿por qué no pone el 0? Como A ver, digo que yo estoy poniendo que el número sea igual a 0. ¿Okay? Esto es lo primero que ocurre. ¿Okay? Entonces, viene, verifica esto, como se cumple esto aquí se cumple, me pide el número aleatorio. ¿Okay? Me pidió el número aleatorio. Yo lo que hago es verificar que si número indexado en 0 es igual a 0, yo voy a reemplazar ese número aleatorio por la cifra. O sea, si el primer término de esta cadena de caracteres es igual a 0, reemplazo el número por la cifra aleatoria que me dan acá. y si esa cifra aleatoria me da 0 también. Ya, si la cifra aleatoria te da 0, ¿qué va a pasar? ¿Te va a acumular, sí o no? Si veo, creo que se va a acumular. Si lo veo así. Buen punto, oye. No había pensado en eso. Gracias, no mentira. Plena, no había pensado en eso. A ver, déjame ver qué ocurre. En algún momento se da eso. Ya, mira, de hecho aquí se repitió. 2, 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. No debería repetirse. Ah, ya, es que esta condición de aquí está mal. No sería un else. Puedo poner un elif. Si esa cifra not in en número, ahí yo lo agrego. O sea, la acumulo. Y ahora sí, mira, el caso que de 0. Si da 0, esto se hace falso, ¿verdad? Va al siguiente. 0. Not in. En número. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Porque sí está. Entonces, como sí está, ya no la acumula. Y sigue quedándose el 0. Y ahí sí se arregla esa partecita de qué pasa si sale 0. Ya. ¿Sí la entendiste? Ujú. Los demás, sí. Hasta yo me hice bola ahí. No había No, porque pensado en esto ese caso. solamente es para el primer, o sea, para el primer dígito. Ajá, de Porque hecho después no importa si va a ser. ajá, después ya no va a pasar porque solamente estoy verificando en el primer dígito aquí. De hecho, una vez que ya pasa el segundo dígito, este if nunca se va a cumplir. Y solo se va a cumplir el if. Ya lo que va a hacer es acumular, acumular hasta que ya estén 3 números y ya sale el while. Claro. Viendo, ahora sí. Ahí está. Ahí sí genera un número malito. K6 sigue generando. Genera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo no había considerado esa parte, oye. Pero sí, buena, buena. Por ejemplo, algo que ustedes cuando hagan, por ejemplo, sus talleres, bueno, sus talleres no creo, sí, creo que sí programan ahí. Pero es como que probar siempre, ¿no? Probar qué sucede. Aquí, ¿cómo nos dimos cuenta del error? Probando. Y una vez que probamos y encontramos el error, a mí se me vino a la cabeza de una serie. En vez de usar un else, poner otra condición, que en este caso sería un elif,
Que si esa cifra no está, solo si no está, yo la acumulo. Entonces, como si me podía dar 0, como el 0 sí está, no la acumula y sigue manteniéndose en números. Ok. Entonces, ¿con eso qué pasa? Con eso ya hice mi otra parte del programa, que era, bueno, ya hicimos esto y ya hicimos esto. Generamos el número aleatorio. Ahora, nos toca hacer el siguiente. Lo siguiente que nos piden, ¿qué es? Posteriormente, para cada turno debe solicitar al usuario el ingreso de un número de un solo dígito, mayor o igual a 0 y menor a 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Volver a pedir al usuario, ¿sí o no? Y sería algo parecido a lo de allá arriba, a lo que hicimos hace un rato. ¿Ok? Pero ojo, antes de pedirle al usuario que ingrese el dígito, ¿qué debo mostrar yo? Eso que está ahí, ¿sí o no? ¿Sí me entienden? Aquí me dice, posteriormente, por cada turno debe solicitar al usuario el ingreso de un número. Bacán. Pero antes de que yo pida al usuario el ingreso de un número, yo debo mostrar el número secreto y el número de turno que está jugando. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo convierto ese número secreto? Yo voy a crear ese número secreto. ¿Cómo puedo presentar estas 3 rayitas? Hola. Yo voy a crear otra variable llamada número secreto. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es simplemente este guión bajo. ¿Cuántas veces necesito mostrar o sea, cuántos guión bajos necesito mostrar? La misma cantidad de las cifras, ¿no? La misma cantidad de cifras. Lo puedo multiplicar simplemente por el len del número que creé acá. O también le puedo poner directamente por 3, porque sé que el dígito total es 3. Pero bueno, lo voy a poner más general. Okay, len del número. Okay. Y eso lo presento. Print. Print. Número secreto. Vamos viendo. ¿Qué sucede ahí? Turnos y pum. ¿Sí ven? Ahí se presenta. Ya tengo eso primero, que era presentar como que las 3 rayitas. Ahora necesito presentar este string, turno y el número de turno. Okay. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo haría eso? ¿Cuántas veces o cuántos turnos yo debería más? Yo conozco la cantidad de turnos que se van a jugar. No. Pues sí. ¿Cuál fue lo primero que hicimos? Solicitar al usuario que ingrese el número de turnos posibles a jugar. Es decir, conozco la cantidad de turnos. Ah, ya. Sí. Sí, no. Entonces, yo debería presentar eso y el número de turnos, ¿cuántas veces? Para cada, o sea, para la cantidad de turnos que el usuario me ingrese. Entonces, yo sí conozco la cantidad de veces que voy a repetir. La for in range. ¿Cuántas veces voy a repetir eso? La cantidad de turnos que me ingresa el usuario. Si el usuario me ingresa 10 veces voy a presentar las rayitas y el turno. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es este print que está aquí. Lo voy a poner acá, adentro. ¿Okay? En cada turno lo muestra. Y ahora, lo otro que debo mostrar, ¿qué es? Ese string, que dice turno, número. Y aquí, ¿cómo hago para que se muestre cada número? Porque no puedo ponerme turno 1 y luego otro print, turno 2 y así, así. ¿Cómo puedo hacer?
Y no, coma ¿Mandé? ahí, Exacto. coma ahí, no. Sí, perfecto. Puedo poner ahí, coma ahí. Ay, perdón. Coma ahí. Y vamos viendo qué pasa ahí. Pongo 4 turnos. Ahí está. Pero, ¿qué pasó aquí? Agarra el turno 0 también. 1, 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería yo hacer ahí? Podría ser I más 1. Perfecto. Pongo I más 1. Y ahí ahorro ese problema. ¿Ok? Pum. Turno 1, turno 2, turno 3. Hasta ahí ya tenemos casi lo que debemos hacer. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Bien. Ahora, en cada turno que yo haga, ¿qué debo hacer? Solicitar al usuario el ingreso de un número de un solo dígito que además sea mayor o igual a 0 y menor a 10. Entonces, lo mismo prácticamente que hicimos arriba. Yo conozco cuántas veces voy a tener que pedir al usuario hasta que me ingrese un número que cumpla esas condiciones. O de hecho aquí, miren, de hecho aquí ¿qué es lo que me piden en otras palabras? Validar el número que sea. Un dígito y ¿qué más? Un solo dígito, que sea mayor o igual a 0 y menor a 10. Exacto. Como me piden validar, ¿qué significa que yo voy a tener que hacer de nuevo? While. Otro while, perfecto. Tal como hicimos acá. Acá era porque teníamos que crear un número y eso. Pero acá, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Un dígito. ¿Sí o no? Si yo creo una variable llamada dígito, no sé cómo le voy a poner todavía, voy a hacer mi while y pongo mientras que, ¿cuál es mi condición? Mientras dígito is digit, mientras ese dígito no sea un dígito, valga la redundancia. O, ¿qué más? ¿Cuál era mi otra condición? Que ese dígito no se encuentre entre 0, En el rango. el rango que me dan ahí, ¿no? Y 10. Y 10. Perfecto. Aquí, ¿qué me falta? El dígito aquí que es un string, ¿verdad? Entonces lo convierto en un entero. Pero si yo ese string vacío que está ahí lo convierto en un entero, me va a dar un error, ¿sí o no? Entonces, ¿qué yo podía No poner aquí? sabemos si va a poner si un dígito o un dominante, ¿no? Lo mismo que hicimos arriba. Entonces, ¿qué variable yo podría poner aquí? Acá pusimos un 0, bacán, para que se cumplan las dos condiciones. ¿Qué variable puedo poner aquí para que se cumplan estas dos condiciones? Yo puedo poner 0 aquí. ¿Qué dice? ¿Puedo o no puedo? Sí, sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. ¿Qué pasa Pero aquí? basta que se cumpla una para... ¿Pero qué pasa aquí? Mira, Que es el mira, rango. ya, si ponemos el 0 así, verifica la primera condición. El 0 no es un dígito, ¿verdadero o falso? Es falso. Falso, ¿verdad? Se hace falso. Falso. No está entre este rango, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, seguro. No, falso, falso. Falso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en esta Falso, condición, falso. porque en esta condición, ¿qué está pasando? No, Está incluyendo el 0. Entonces, no estamos estaría negando que bien. tenga... No estaría bien utilizar un 0 en este caso. Aquí yo lo que podría utilizar es -1, puedo utilizar un 11. Voy a utilizar un -1. ¿Por qué? Porque el dígito también debe ser, o sea, debe ser solo un dígito. Entonces voy a utilizar -1. ¿Ok? Y ahora sí. Si se cumplen estas condiciones, ahí aquí sí veamos, ¿no? -1 es un dígito, no es un dígito. Ya, eso es falso, porque sí es un dígito. Pero -1 no está entre este rango. Eso es verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Entra el loop. ¿Ok?
Entonces vuelvo a pedir al usuario ese dígito. Y le digo, input, Falso y verdadero. ingrese un dígito. Ahí. Ingrese un dígito. Vamos viendo. Cantidad de turnos. Y ahí me dice ingresa un dígito. Bacán. Turno 2. Bacán. Yo pongo 11, me vuelvo a pedir, ¿sí ven? Y no sale el turno, ojo. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición. Hasta que yo vuelva a ingresar, por ejemplo, 6. Y ahí sí va el turno 4. Si vuelvo a poner 11, pongo así, me va a seguir pidiendo hasta que yo ingrese un número que esté hasta 10, entre 0 y 10. Pongo 8 y sale. Termina los 4 turnos que supuestamente yo ingresé aquí que se podían jugar. ¿Ok? Bien. Ahora, luego de eso, ¿qué necesito yo hacer? Se dan cuenta que una vez que yo le pida al usuario que ingrese un dígito, ¿qué debería yo hacer? Que si el dígito que me ingresa el usuario está en el número secreto, debo mostrarlo. ¿Sí ven? Es como una especie de ahorcado. En el ahorcado, si ustedes adivinan una letra, ¿qué pasaba? Se presentaba la letra que ustedes adivinaron. Así mismo aquí. Entonces, ¿cómo haría para verificar eso? ¿Alguien tiene una idea? Se podría utilizar un if, decir si el número ingresado ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? es, o está, perdón, está en Ya. el número que no me acuerdo qué nombre tiene, lo mostramos por pantalla. Disculpa, me tuve que parar un ratito. Bien, les decía, ¿no? A ver, ahora sí, ¿está bien lo que me estabas diciendo? O sea, yo verifico que este número que me ingresa el usuario, ¿dónde esté? En mi número de 3 cifras, ¿sí o no? El código secreto, ¿no? Bueno, no en el código secreto, porque el código secreto es que este string, sino en el número de 3 cifras que creen antes, este. Sí, pues en el número secreto. Bueno, sí, en este número, en esta variable. Entonces, si el usuario me ingresa al 1 y ese 1 está en este número, lo muestro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con la condición. ¿Cómo sería? Si dígito in número, ¿qué hago? Si este dígito está en mi número secreto, ¿qué debería hacer? Vamos a decir un ejemplo, que aquí mi número secreto es 2. Ahí escribo horrible. Un momentito, un momentito, un momentito. No puedo escribir, quiero comprarme una tableta. Va a decir que mi número es así. Ese es mi número. ¿Ok? Entonces, el usuario me ingresó el 1, tal como el ejemplo que está aquí. Entonces, ¿qué debería yo hacer con esto? Una vez que sé que el 1 sí está en mi número, ¿qué debería hacer? Se podría buscar la posición y esa posición reemplazarla en el número secreto. Perfecto, exactamente. Lo que yo voy a hacer es buscar esa posición. ¿Cómo busco esa posición? Un index. Con un index, ¿verdad? Entonces, yo digo, posición va a ser igual a, en mi número, punto index, que voy a buscar entonces ese dígito. ¿Ok? Que me retorna la función index, la posición en la que se encuentra ese elemento. Una vez que yo tengo ese elemento, ok, ¿qué hago? Lo reemplazo, ¿sí o no?
¿Cómo lo reemplazaría? Aquí tenemos un tema teórico. Este número es así, ¿verdad? Es 14. Es un string. ¿Cuáles son las características de un string? ¿Qué tipo de dato es? O sea, ¿mutable o inmutable? Mutable dependiendo. ¿Cómo dependiendo? O sea, si se escribe un número, ¿no? No. A ver, un string es no mutable, o sea, no se puede cambiar. Lo puedo actualizar, pero no lo puedo cambiar directamente. Entonces, si yo busco la posición y le indexo en esa posición y lo quiero cambiar, me va a salir un error. ¿Qué tipo de dato yo puedo utilizar para que poder hacer un reemplazo directamente? Esto es un string, pero yo tengo un tipo de dato que me puede ayudar a convertir, a poder reemplazar directamente en mi número eso. ¿No? ¿No tienen idea? Miren, esto de aquí, ese string, para poderlo yo reemplazar con la posición, yo lo debo convertir en una lista. Entonces, el número que yo tengo, ¿ok? Denme un segundito. A ver, aquí vamos viendo algo. Ok, yo tengo la posición, ¿sí o no? Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo la posición, ¿a dónde debo reemplazar ese 1? ¿En este número o dónde lo debo reemplazar? En mi número secreto. ¿En cuál de los dos? El número secreto. El número secreto, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es esto. El número secreto lo convierto en una lista. ¿Ok? Ahí es un string aquí. Si lo convierto en una lista, ¿cómo sería? Sí. Ah, ay. Ah, y así sería mi lista. Y aquí sí yo puedo venir con la posición, indexar en la lista y cambiar ese elemento. Yo que entiendan esta parte de que esto de cambiar por una posición no lo puedo hacer en un string, porque el string es inmutable. No lo puedo cambiar así. En cambio, la lista sí es mutable. Por eso lo convertí en una lista. Este número secreto, que son esas variables. Entonces, ¿qué hago? Con esta posición, ingreso a esta lista. En este caso, con este ejemplo, ¿qué posición sería? Posición 1, ¿sí o no? Entonces, ingreso a este valor y lo actualizo. Y en vez de esa rayita, que sea el número que me ingresó el usuario. No sé si ahí me entendieron. ¿Qué quiero decir es esto? Lo convierto en una Una lista. pregunta, Dime. pero no saldría como, o sea, el número secreto no saldría directamente como, o sea, como si fuera todo un dígito, o sea, no saldría separado por coma, sino que saldría solamente como si fuera un dígito entero. Ajá. No tendríamos que utilizar split, no, para Eh, separar los dígitos. No, sí, lo estoy puedes hacer, confundida. pero en este caso, el split, ¿qué le pondrías dentro?
una coma, pues, para que separar los dígitos. Ya, pero el número es así, ¿no? Es que, sí, o sea, es que el dígito es un número de 3 cifras, ¿verdad? Ya, Ya, ya. y si tú lo metes a una lista, no te quedaría una lista con solamente un elemento. Sí, pero es que yo lo que estoy haciendo aquí no es meterlo a una lista. Para meterlo a una lista utilizo append. Yo estoy Ah, ya. convirtiendo ese string a una lista. Yo puedo utilizar el Ah, split ya. y aquí lo que hago es mandarle un string vacío. O sea, un string vacío es como que no le envío nada, ni siquiera el espacio. Y también me va a funcionar. Pero prácticamente eso es lo que hace la función list. Convertir un string a una Ya. lista. Por ejemplo, si yo tengo el string, voy a escribir en texto. Si tengo el string, hola, y le aplico list a hola, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a convertir en una lista, donde cada elemento del string va a ser un elemento de la lista. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí me entendiste ahí? Sí, una pregunta, y si tuviera ejemplo, hola, ¿cómo estás? También se pasaría lo mismo, ¿no? Sí, sí. Incluso si tienes un espacio aquí, hola, ¿cómo? No va a escribir toda la palabra, solo está ahí. ¿Ok? Ahí. ¿Ya? Hola, ¿cómo? ¿Qué va a pasar aquí? Ah, el espacio también va a ser un elemento. Ah, ya. Y así. ¿Ok? ¿Sí me entiendes entonces por qué utilizo list? Sí. Ya. Es lo mismo que está pasando con este ejemplo aquí. Lo que hace es que, como tengo esto de aquí, esto es lo que tengo. Al convertirlo en una lista, ay, perdón, es como que lo tuviera así, separado todos. Ahí. Es como que lo estuviera así. Okay. Ahora sí yo puedo venir, busco la posición y con esa posición indexo cuál de estos tres guiones voy a reemplazar y lo reemplazo. Ya. Posteriormente, para volverlo a obtener como un string de nuevo, ¿qué debería hacer? Se podría utilizar join. Exacto, utilizar join. Perfecto. Bueno, vamos haciéndolo. Entonces ya lo tengo en una lista. Lo que hago es, número secreto ya dejó de ser un string. Ahora es una lista. Yo indexo mi número secreto en esa posición. Bueno, post, porque puse posición. Y lo actualizo con el valor del dígito. Ahí. Voy a poner un print aquí. Print aquí, número secreto. También para ver qué sucede. Play a esto. Pongo 3 turnos. 3. Pongo 1. Y miren, ¿sí vieron? El 1 sí es parte de mi número secreto. Como es parte de mi número secreto, lo que hizo fue actualizarlo en la posición que va. No sé cuál será el número, pero puede que sea el que teníamos ejemplo, 314. Pero con esto lo que estoy verificando es que el 1 sí está dentro de ese número de 3 cifras. Y lo actualiza en la posición que está. Puede que aquí yo ponga, por ejemplo, el 6. Bueno, no está. Se me acabaron los turnos. Ya perdí porque no adiviné otra cifra. Pero ahí sí se dieron cuenta de lo que está sucediendo. Pero en vez de mostrar esta lista así, ¿qué debería mostrar yo? De esta forma. ¿Cómo hago eso? Lo que acabaron de decir. Hago un join. ¿Cómo hago el join? Sería, vuelvo a actualizar el número secreto. Un join. Como lo muestro como así, sin separación. ¿Qué es lo que hago? Le pongo un string vacío como unión. Join. Y aquí lo que voy a unir es nuevamente ese número secreto. O sea, era un string, lo vuelvo a actualizar como, perdón, era una lista, lo vuelvo a actualizar como un string. Y ahora sí lo muestro. Print, número secreto. Vamos viendo ahora qué sucede. Ahí voy a poner 7 turnos para ver si les adivino. Miren, el 2 sí está. Bacán. Pongo 1.
no está. El 6, no está. 5, no está. El 3, sí está el 3, ¿sí ven? Y ahí se reemplazó. El 8, no está. El 9, no supe si está el 9. Pero ¿sí ven cómo se va reemplazando? ¿Sí o no? Con el join lo que hice es volverlo a mostrar como un string. Hola, ¿están ahí? ¿Sí entendieron? Díganme algo. Una pregunta, ¿qué quiere decir post? Es la posición. O sea, Ah, ya. post, no le quise poner larga, ya le voy a poner posición por si acaso. Entonces, hasta ahí está claro. Ya con eso ya hice esta parte de aquí. Ya hice esto, que pedirle al usuario. Ya hice esto, que en el caso que el usuario adivine, debo mostrarla esa ahí, así como dice aquí. Okay. Ahora me toca esto, verificar si gano o pierdo. Entonces, gana el usuario si logra descubrir todo el número antes de que se acaben los turnos. Deberá mostrar un mensaje si es ganador o perdedor. Okay. ¿Cuándo termina el juego? Cuando todos hayan jugado su turno, ¿qué? Exacto, cuando se ha acabado la cantidad de turnos. Okay. Entonces eso ya está fuera de aquí de este for, ¿sí o no? Una vez que Sí. recorra todos, ahí yo vengo acá. ¿Y qué necesito verificar entonces? ¿Qué necesito yo verificar aquí? ¿Quién ganó? No. ¿Cómo? ¿Quién ganó? Perdón, no te entiendo bien. ¿Quién ganó? Ah, ya. ¿Quién Dijiste ganó? con Claro. la... Pero ¿cómo verifico quién ganó? ¿Cuándo sé que el Porque usuario tiene ganó? igual el número secreto que el dígito que él ingresó, ¿no? Ya. Yo sé que ganó cuando este número secreto que está aquí sea igual al número secreto que yo generé acá arriba. Aquí. Es decir, cuando esta variable, número secreto, que contiene los guiones y el número, sean iguales, equivalentes, al número aleatorio que yo produje, yo sé que gano. Entonces, ¿cómo sería? Si número secreto es equivalente a número, un mensaje, ganaste. ¿Ok? ¿Sí ven? ¿Sí me entienden esta parte? Porque estoy comparando el número secreto y el número que hice. Entonces, una vez que se acabaron todos los turnos, como ahorita quedó, por ejemplo, se acabaron todos los turnos y yo solo adiviné 2 cifras. Sí. Y este es mi número secreto. Esta es la variable número secreto. Y yo verifico que esta variable sea equivalente al número aleatorio que creé arriba. Como son diferentes, ¿qué en este caso sería? ¿Gané o perdí? ¿Qué dicen? Si son diferentes, yo pongo mi otro caso, que sería un else. Else. Y hago un print. Perdiste. Okay. Y es más, yo hasta le quiero mostrar por qué perdió, porque no adivinó. Le pongo nuevamente aquí el número secreto. Ahí. Poner difícil, 4 turnos. 3, no está. 5, miren, ve, adiviné el último. Poner 7, no está. Y este es mi último turno, porque puse 4. 1, perdí. ¿Sí vieron? Perdiste. Y muestro lo último. Si yo quito este print, ¿qué va a pasar? En el último turno no se va a mostrar, miren.
Ah, miren, casi latino. Si ven que no se muestra, en el último turno no se muestra esto. Por eso le puse un print aquí. Print, número secreto. Ahí. ¿Ahí entendido? Fírmenme. ¿Por qué no se muestra en el último y los demás sí? ¿Por qué no? Porque yo tengo el print aquí en el for. Este print se va a Ah, ya. mostrar solo la cantidad de veces que yo ponga el turno. O sea, va a la primera instancia. ¡Pum! Se imprime. Viene al segundo, se imprime. Viene al tercero, se imprime. ¿Ok? Mira, si te das cuenta, es que el primero, si te das cuenta que primero va eso. Entonces, se muestra 1, se muestra 2, se muestra 3, se muestra 4. Y falta que se muestre al final. Por eso le pongo 9. Como la cantidad de turnos que puse fue 4, solo se presentó 4 veces. Ya están las 4 veces. Pero no se presentó al final. Incluso aquí también lo pueden presentar por si gana. Por si gana. Número secreto. O lo pueden poner acá afuera incluso. Print. Número secreto. Y ahí, ganaste. Perdiste. Voy a hacer algo de trampa, ¿no? Hacer algo de trampa. Y una vez que se genere el número, lo voy a mostrar para poder adivinar. Ok. Así voy a poner turnos. 5. ¿Por qué no se mostró? Cerrar aquí. Cinco turnos. Ahí sí. ¿Sí ven? Aquí está el número. Yo lo voy a adivinar justamente porque ya lo estoy viendo. ¿Sí ven cómo se va reemplazando? Con el 9. 9.63. 1.4. Ya no debería pedirme aquí el 1.4. ¿Cómo hago para que ya no me vuelva a pedir? ¿Alguien alguna idea? Poner -1, ¿no? ¿Cómo? Voy a poner la condición en el for, no. ¿Cómo? En el for, ya. ¿Cuál sería esa condición? Está bien, por ahí va. Pero ¿cuál sería esa condición? Ya se las voy a decir directamente. Sí, número secreto es diferente al número aleatorio. Solo si ocurre esto, yo hago todo lo de acá. ¿Ok? Entonces, una vez está en el forno, pero resulta que yo tengo 4 turnos, pero al tercer turno adiviné. Verifica esto. Como el número secreto, si es igual a esto se hace falso y no vuelve a entrar al que está aquí. Y pasa directamente al print de acá. ¿Sí me entendieron ahí? Hola. Michelle, Nayeli, Natalie, Nicole, Ria. ¿Entienden por qué esta condición? Y miren, ve, vamos a hacer la misma trampita ahorita. Voy a poner hasta más turnos, 7. Yo lo voy a adivinar, espérense, no sé por qué aquí me salió turno 5. Borrar esto. Ahí sí. 2, 3 y 4. Bien. ¿Sí vieron? De una. Y yo puse 7 turnos. Pero una vez que adiviné, ya no me pide más turnos. Gané. Por eso está esta condición.
Eso es lo único que faltaba para terminar el ejercicio. Pregunten si tienen dudas. Hola. Sí, sí lo entendí. Estaba revisando mi ejercicio. No hay duda. O Ya, eso creo. perfecto. Ya, esto yo se los voy a mandar. Ahora, ¿alguien de ustedes ya ingresó a funciones? Sí, yo. Entonces, revisamos algo de teoría de funciones y ahí terminamos. ¿Qué dicen? Te lo voy a guardar. Este acá es un ejercicio de funciones. Vamos revisando algo de funciones, por si hay dudas todavía en lo que es la teoría. Bien, las funciones, en este caso, ¿en qué nos ayudan? Las funciones nos permiten asignar un nombre a un bloque de código, ¿ok? Y cuando necesitamos ejecutar ese bloque de código, simplemente llamamos la función. Es como que yo a cierta parte de un código le digo, te vas a llamar función sumar un número. Y cada vez que yo necesite sumar un número, solamente escribo ese nombre y directamente va a realizarse la función. Vamos a ver la práctica. Esta es la sintaxis, ¿no? Para definir una función, yo utilizo def. Aquí ubico el nombre que voy a poner a la función y ese nombre o esa línea lo que va a recibir son parámetros. Puede ser la cantidad que yo quiera de parámetros. ¿Okay? Y ahí vienen líneas de códigos que van a pasar y al final retorno un valor con la función return. ¿Okay? Pero no necesariamente va a ser siempre return. ¿Okay? Ya les voy enseñando. ¿Okay? Y aquí asimismo yo puedo retornar la cantidad de valores que yo quiera. ¿Okay? Esto es como que de forma general. Y varios tipos de funciones estamos viendo. Okay, ahí están. Los parámetros pueden contener cualquier tipo de datos. Ojo con eso. Son opcionales. Si yo quiero, no pido ni un parámetro. Y esto sí es importante. El orden en que se envían. Okay. Parámetro 1. Si yo designo que mi parámetro 1 es un string, siempre mi parámetro 1 va a ser un string. Okay. Si yo defino que mi parámetro 2 es un entero, siempre mi parámetro 2 va a ser un entero. ¿Okay? Entonces, cuando yo llame la función, aquí no puedo, en el primer elemento no puedo mandarle un entero, porque me va a salir un error. Ya. Este es un tipo de las funciones, ¿no? ¿Qué contiene una función? Como ya lo había dicho, contiene líneas de código que en conjunto con los parámetros cumplen un objetivo. O sea, las funciones siempre tienen un objetivo. Ese objetivo, ¿cuál puede ser? Retornar un valor, o en este caso, puede ser mostrar un valor. Al decir mostrar, ¿qué quiere decir? Presentar por pantalla, o sea, un print. ¿Okay? O puede que mi función no necesite ni retornar ni mostrar, solamente ejecutar un cambio, cualquier cosa. ¿Okay? Pero siempre una función tiene un objetivo. ¿Okay? Algo más. Esta parte incluso se la pueden tomar en un quiz. Las variables definidas dentro del bloque del código se denominan variables locales. Por ejemplo, yo aquí designo una variable llamada número. O num, para no estar escribiendo. Una variable llamada num. Esta variable num solo existe dentro de esta función. ¿Ok? Solo existe dentro de esa función. Por eso, variable local. Es decir, yo en mi programa principal, yo puedo utilizar la variable num y no tengo problema. ¿Okay? No tengo problema con utilizar esta variable. Porque acá num solo existe dentro de la función. Quizás es algo confuso, pero bueno. Esto es lo importante. ¿Variables locales qué son? Variables que solo están dentro de mi función.
¿Ok? A ver. Ya, valores de retorno. Los valores de retorno son opcionales, como ya les dije. Retorna cualquier valor sin importar el tipo de dato. Puede ser un string, puede ser una lista, una matriz, lo que ustedes quieran. Y no existe límite tampoco. ¿Bien? Las funciones tienen como objetivo realizar un proceso y retornar un valor. Sin embargo, existen otras que no retornan ningún valor, otras que pueden presentar por pantalla, lo que les decía hace un rato, los resultados obtenidos, o modificar parte de los parámetros que se reciben. ¿Okay? Aquí vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, este. ¿Qué hace esta función? El nombre de la función es lista única. Así yo la puedo llamar, lista única. ¿Qué parámetros recibe? Una lista. ¿Ok? Y aquí yo tengo, lo que hago es crear una lista única que está vacía. Entonces lo que hago es recorrer cada elemento de esta lista que está aquí. Y es como que, ¿cuál es el objetivo? Aquí está. Crear una lista nueva de elementos únicos. Es decir, si en mi lista que recibe aquí la función está repetido 3 veces un mismo elemento, la función de este objetivo es no volverlos a poner repetidos, o sea, solamente una vez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Verifica si ese elemento en la lista, está en la lista, está en únicos y lo va agregando. Si no está en únicos, no lo agrega. Okay. Entonces, al final lo que va a hacer es retornar esa lista que está aquí, únicos. Si ven cómo va funcionando, recibe lista, la variable lista, y retorna otra lista llamada únicas. ¿Ok? Y esto es lo que se vería en el programa principal, o sea, lo que imprime. Yo le agrego la lista edades que tiene 21, 20, 19, 20, 18, 21. ¿Ok? Y vamos viendo qué estaría pasando. Toma el primer elemento con el for. 21, verifica. 21 está en únicos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Como no está en únicos, lo agrega. ¿Ok? Verifica ahora el 20. 20 está en únicos. Y aquí se va acomodando, ¿no? Esto ya no es esto, sino 1. Ya tiene el valor 1, 21 aquí. Como les decía, verifica el 20. ¿El 20 está en la lista? No. No, ¿verdad? Como no está, lo agrega. Va con el 19. Como no está, lo agrega. Y ahora aquí viene. El 20 está en la lista. Sí. Ya está, ¿verdad? Entonces no hace nada. Viene, verifica el 18, no está en la lista, lo agrega. 21 está en la lista, no es, sí está. Y ahí está mi lista única. Y lo que hago es retornar esta lista que acabo de crear de únicos. ¿Okay? Eso es el objetivo de esta función en este caso. Ahora, ¿cómo yo llamo una función? Simplemente es el nombre de esa función. Aquí está, lo definí como lista única. Y le envío la lista que quiero analizar en este caso, que es la lista de edades. ¿Okay? Ojo con esto. Si mi función retorna, y retorna un valor, yo debo asignarle una variable. O lo puedo mostrar también, puedo poner print y aquí poner directamente, es como que si yo ponga esto, miren. Puedo hacer esto, print, lista única y edades. Eso está bien. ¿Ok? Esto cumple la misma función que es presentar esta lista única. Pero en mi consejo, o sea, es que, a ver qué dice, ¿cuál es la diferencia entre lista y funciones? Ya, que las listas como que la lista lo que hacen es contener elementos, pero las funciones lo que hacen es como que cumplir un objetivo con esos elementos. O sea, no es lo mismo. La lista es un tipo de dato. Las funciones son como que funciones. No sé cómo decirlo de otra forma. Las funciones no son un tipo de datos, sino algo que me ayuda. Es como la función len. Por ejemplo, la función len
Ustedes utilizan len, pero en realidad, ¿qué están haciendo? Alguien algún día, cuando empezó la programación, creó la función len, le puso este nombre, y ustedes siempre envían un parámetro aquí, ¿sí o no? Ese parámetro puede ser una lista, puede ser un string, lo que sea. Es lo mismo. O sea, ustedes utilizan funciones que ya están como que por defecto en Python, pero ustedes también pueden crear sus propias funciones. ¿Okay? Y es la misma estructura, ¿sí ven? Lista única, paréntesis, recibe algo. La len como es len, paréntesis, recibe algo. ¿Bien? Pero, les decía, mi recomendación es que cuando su función retorne algo, ustedes le asignen una variable nueva. Así como está aquí. Mi función que retorna, una lista única, pero en este caso, como le estoy mandando edades, sería una lista de edades únicas. Igual llamo a la función y le envío esa lista llamada de edades. Ya simplemente lo que hago es mostrar. ¿Preguntas? Y ahí está la salida. Llamé a mi función y esto es lo que se muestra. 21, 20, 19, 18. ¿Preguntas? ¿No? Ahora está este de aquí. Tenemos la función, yo la llamé mostrar personas. Y este caso recibe dos cosas, nombres y edades. ¿Okay? ¿Y qué hace en este caso la función? El objetivo, mostrar por pantalla el nombre y edad de cada persona. ¿Ok? ¿Qué parámetros recibe? Una lista de nombres, una lista de edades. ¿Qué es lo que hace? Como son dos listas, yo supongo que estas listas son paralelas. Entonces lo que hago es recorrer por índices, tomar cada nombre, cada edad y mostrarlas en ese formato. Está aquí. ¿Se acuerdan que, bueno, los que estuvieron en la ayudantía anterior, creo, vimos esa parte que con el for, de recorrer listas paralelas? Y era el mismo ejemplo, o sea, nombres y edades, que los mostraba de la misma forma que está aquí. Entonces yo puedo crear una función llamada así, mostrar personas y que haga eso. Ojo, ¿qué retorna esta función? No, si yo le pongo a esta función, así como en antes, o sea, aquí pongo un igual, y le asigno una variable, al mostrar esa variable, me va a imprimir esto. No, porque no está retornando nada a la variable. Entonces, ¿cuál es la función? A esto me refiero. La anterior función que hacía, retornaba un valor. ¿Qué hace esta función? Mostrar un valor. Aquí está el print. No retorna nada, pero sí muestra. Entonces, cuando muestra por pantalla, yo solo la llamo. Llamo a la función, le mando las variables y listo. La función solita hace el print. ¿Preguntas? Voy a ver, déjenme ver si lo puedo copiar. Aquí. Creo que era esto. Déjenme ver si lo puedo copiar y lo pongo en el Python. Hombre, lo por acá. Ojo con las indentaciones. Si bien todo lo que está dentro de la función debe estar una indentación adelante. Aquí tiene que ser comilla, comilla. Edad, edades. Acá tengo edad. No sé por qué me sale este error. No sé por qué ese error. Creo que es por esto. Aumentar. Nombres. No sé por qué me sale este error aquí. Creo que es esto. Ahora me da un error acá. Tengo que cambiar todito esto. Denme un segundo.
Ok. Estoy dando este error, no sé por qué. No sé por qué me da este error, chicos. No debería. Mm, No puedo enseñarles, no sé por qué da este error. Es por este punto. Igual. F, ya fue. No puedo mostrarles aquí porque no sé por qué se volvió loco. Ya mismo resolvemos un ejercicio rápido. A ver si podemos. Bueno, tenemos este que era el que representaba. Y la otra función lo que hace es, por ejemplo, solo modificar un elemento. Este es el tercer tipo de función que puede encontrar. La función, ¿cómo se llama? Reemplazar negativos. Recibe una lista, que es el parámetro, una lista. ¿Y el objetivo cuál es? Modificar una lista recibida sustituyendo los números negativos por el valor 0. ¿Okay? No retorna nada, lo mismo, no retorna nada. Entonces, ¿qué hace? Recibe la lista, recorre cada lista, verifica si el elemento de esa lista es menor a 0. Si es menor a 0, lo que hace es reemplazar ese elemento por un 0. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es lo que haría? Toma el primer número, verifica. Ese número es menor a 0, ¿verdadero o falso? Es verdadero, ¿no? Lo que va a hacer la función es coger esa lista que recibe, ya no va a estar el menos 5, sino que lo reemplaza por un 0. Verifica el siguiente, es 10. ¿Es menor a 0? Falso. Sigue estando el 10. Siguiente, menos 4. ¿Es menor a 0? Sí, lo reemplaza. El 2 lo reemplaza y el 24 queda igual. ¿Ok? ¿Estoy ocupado? Un ratito. Ya, les decía, ¿no? Entonces esto es lo que hace la función. Y ojo, cuando una función solo lo que hace es cambiar datos, no retorna nada. Simplemente la llamo, la envío y yo pongo un print acá. Y lo que hago es mostrar esta misma lista de datos, pero lo que hice ya fue actualizarlo. Todos los valores negativos se fueron y ahora están los valores positivos. ¿Okay? Y esto sería lo que se muestra, tal como ahorita hicimos. Ya, eso funciona. Un resumen. ¿Preguntas puntuales sobre esto? ¿Tienen alguna duda puntual sobre qué es lo que hace, sobre las funciones? ¿Cómo saber, por ejemplo, cuándo retornar, cuándo mostrar, cuándo usar eso? ¿Ok? El problema siempre les va a decir, su función retorna. Si su función retorna, entonces retorna. Si su función dice muestra tal, 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 usan print. ¿Ok? Algo más que es importante tener en cuenta en listas, perdón, en funciones, es que en los ejercicios le dan ya el nombre de las funciones a ustedes. ¿Okay? Ya les da el nombre de la función. Utilicen el nombre que les da el ejercicio. No se inventen otros nombres, sino que utilicen eso. Ah, otra cosa más.
Yo también puedo definir parámetros, por ejemplo. Déjame volver acá. Yo puedo definir parámetros, es decir, por ejemplo, utilizo nombre. ¿Verdad? Ya, ok, dale. Yo puedo definir un nombre y por defecto le puedo enviar que el nombre sea Josué. Ok, entonces, cuando yo llame la función, voy a poner aquí print nombre. Ok, ¿cómo llamo la función? Simplemente copio el nombre. Perdón. Yo aquí puedo enviarle el parámetro. Puedo enviarle, por ejemplo, Jesús. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar Jesús, porque estoy enviando este parámetro. Okay. Esto se llama definir por defecto. El ejercicio también les va a decir, si el usuario no ingresa un parámetro, por defecto ponga tal valor. Entonces, cuando yo llame la función y no envío nada, simplemente lo que va a pasar es que la función me va a mostrar a Josué directamente. ¿Ok? Eso es lo que hace en sí. Creo que vamos a hacer ejercicio aquí otro día. Va. Y hay un pequeño resumen entonces de lo que era funciones. ¿Preguntas? Mm, No. Sí, vamos a seguir practicando eso porque a mí todavía no estoy en funciones todavía. Sí, sí. Ahí. Es que por eso quería, por ejemplo, la vez pasada como que tener otra ayudantía. Pero como que domingo se puso turra la vaina y Sí.